Y bueno, La Rioja era una sociedad conservadora, semifeudal, sin industrias, conciencia y realidad de clase obrera no había. Los grupos económicos, entre comillas, de poder eran los que tenían la posesión de la tierra y la posesión del agua. La iglesia era un factor justamente de sostenimiento del status quo. No cuestionaba nada de eso. Soy Pocho Brizuela, soy de acá, nacido en La Rioja, y participé como adolescente y joven, tenía 15, 16 años, en los años 74, 75 y 76, en los grupos juveniles, alrededor de la pastoral de Angelelli, entusiasmado justamente por eso nuevo que él traía. Los cordobeses lo recuerdan mucho por eso, ¿no es cierto? Un cura muy metido en lo que es la vida de la sociedad. Cómo Angelelli se acercaba a toda la gente. Y ya en ese tiempo, particularmente a aquellos que no tenían voz. Un pueblo además fuertemente religioso, porque la evangelización fue de la mano de la conquista y de la dominación cultural, y por lo tanto expresada en la religiosidad de masas. Eso era La Rioja, y eso era la iglesia en La Rioja. Él tenía muy claro la importancia del cristiano de base, digamos. Vino Angelelli como también parte de un proceso de renovación profunda de la iglesia en el mundo. En el año 65 se produce un hecho fundacional en la Iglesia mundial, la Iglesia católica, que es el Concilio Vaticano II. Soy Juan Aurelio Ortiz, fui secretario del obispado cuando Angelelli era el obispo de la diócesis. Yo lo acompañé desde la curia entre el 70 y el 76. El gran objetivo del concilio fue responder a dos preguntas que están en el discurso del Papa. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿cuál es tu misión? Que de alguna manera el concilio lo que hace es ratificar su manera de pensar y darle una estructura, si querés, jurídica. Llega a La Rioja y dice, bueno, esta es la vía, esta es la oportunidad que tengo de hacer que estos documentos teóricos del concilio se conviertan en realidad. El concilio fue un quiebre en la iglesia. Juan XXIII, que era un campechano y parecía que no iba a hacer nada, el Espíritu Santo, que sigue a la iglesia, hace el concilio y es un quiebre total ahí, ¿no? Yo soy Fray Antonio Puyané, que tuve la dicha y el privilegio de trabajar bastantes años, unos 6 años, junto a Monseñor Enrique Angelelli. Una palabra que lo puedo definir al obispo, un obispo del concilio. Un obispo del concilio que cumplió al pie de la letra lo que se proponía ahí. Estaba verdaderamente con los pobres, que fue uno de los deseos grandes del concilio, y el pelado lo puso en práctica. Para él los pobres eran los perseguidos, los privilegiados. Justamente se dice que la avenida La Rioja es un castigo para él. La estructura jerárquica se pone nerviosa de que un obispo que era símbolo del cura 10, el estudioso, el que había estado en Roma, el que sabía latín, venga y patee el tablero, se identifique con las luchas obreras
de una iglesia que era gorila, antiperonista, sea un cura que sea amigo de los dirigentes sindicales peronistas. La gente joven, sacerdotes, religiosas, seminaristas, vieron que aquello que había sido un enunciado y una imagen puesta en el concilio, acá era una realidad. Y les dice, vengo a ser el obispo de los creyentes, de los no creyentes, de los ateos, de los niños, de los pobres, de los ricos. Vengo a ser el obispo de todos. En el año 72 ya comienzan a llegar a La Rioja curitas que tenían grandes cuestionamientos en sus lugares y que eran corridos por su obispo. Y ahí los pensadores, los intelectuales, los hombres del arte y la cultura que avisoraban algo nuevo y querían algo nuevo para La Rioja, dijeron, Angelelli es el intérprete de nuestro sueño, vamos con él. Yo me llamo Ramona Magdalena Córdoba. Vivo en Barrio Cementerio, de los primeros barrios que había en la ciudad, pero un barrio de campo. Mi esposo estaba dando vueltas a la tierra para poner unas plantitas, almacio de acero, leche. Y estaba la radiocito, la radio portátil, la chiquita que tenía. Bueno, y un día lo siento que él hablaba de las bases. Dice, si ustedes quieren ayudar al obispo, bajen a las bases. Uy, me dice, ¿sentí? Sí, escucho, pero no entiendo nada, le digo yo, de lo que habla este hombre. Dice, esto atrae cola, me dice. Este hombre viene con todo, dice. Viene a los pobres, viene a nosotros. Todas éramos de aquí, las que me dicen, ¿qué serán las bases? Pueden ser los cimientos de las casas, le digo, pero son piedras, le digo yo. Y dice, sí, dice, pero él habla de las bases. Se da vuelta él y me toca a mí y me dice, ustedes, hija, ustedes son las bases, ustedes son los más bajos, que ustedes son pobres. El pelao era un hombre que estaba al lado tuyo, sentado al lado tuyo, que conversaba con la gente que venía, con los más pobres sobre todo, ¿no? La opción por los pobres en la vida de Angelelli se manifestaba en que si en alguna ocasión había que hacer alguna distinción, alguna preferencia, no era para los poderosos, los grandes, los importantes, sino los más pobres, los más pequeños. Fue un hombre con una actitud de mucha escucha a su pueblo y cariño por su pueblo. Y sabía un poco cómo mirar la realidad de su pueblo. En tiempos del 70 La Rioja era de las provincias más postergadas, ¿no es cierto? No había fuentes de trabajo, la tierra estaba en pocas manos, el agua también. Entonces todo eso lo preocupaba, lo dolía, se conmovía. Fueron surgiendo distintas iniciativas, entonces, y en el campo popular, en el campo de los marginados, de los menos tenidos en cuenta. Los católicos, pero que eran dueños de la tierra, muy buenitos con sus peones para darle una mano, pero no para que dejen de ser peones. Nosotros siempre esclavos, viviendo de lo que ellos mandaban, lo que ellos nos daban y todo eso. Fue una cosa muy concreta el proyecto de Codetral, que era una cooperativa de trabajo. Era una porción de viñedos de prácticamente toda la tierra cultivable de un pueblito que se llama Aminga, al lado de Anillaco.
Ramírez Héctor me llamo, para lo que mande, compañero. Mi nombre es lo de menos y le voy a ser sincero que yo siempre prefiero que me llamen el hornero. Ve que el problema fundamental de la estructura económica de La Rioja es el tema de la tierra, el tema de la posesión de la tierra y de la concentración de la tierra. Entonces, invita a los jóvenes del movimiento rural católico que estaban con toda la idea de la reforma agraria. La cooperativa Codetral, la cooperativa de trabajo, formada con obreros rurales de Aminga y de la zona. Angelelli, por supuesto, estaba al lado nuestro, siempre acompañando a los más necesitados, a los pobres. Y lo que más les dolía a estos que se creían ricos, y que él iba y llegaba a la casa de cualquier persona como si nada, cosa que no lo hacía el párroco que había acá. Tenemos que hacer algo porque La Rioja no va a salir adelante si no cambia la estructura económica. Y el hombre riojano va a seguir postergado, sometido, siendo la mano de obra barata en Buenos Aires o en Córdoba. Trajo 4 personas que eran un poco los que hicieron un relevamiento acá en el pueblo y veían las condiciones en que vivía cada uno, la mayoría en la miseria. Bueno, de ahí las informaciones de ellos llegó allá a Angelelli, entonces vienen con la idea de la formación de la cooperativa. Ustedes saben que las provincias del norte, las más tradicionales, hay lugares donde hay feudos y donde vos sos nieto de peón, hijo de peón y tus bisnietos van a seguir siendo peones. Las cooperativas de trabajo que hacían rompían esa cadena de dependencia y de sumisión. Y era un latifundio improductivo y que no tenía heredero y que tenía muchas horas de agua. La bandera de lucha es que el Estado lo expropie, lo entregue a la cooperativa y entonces podamos tener una fuente genuina de trabajo para los pobres de esta zona. La cooperativa iba a trabajar con 70 hectáreas plantadas con vid. Se iban a beneficiar 40 familias aproximadamente, cada uno en su lugar de trabajo y administrando todo el consejo de la cooperativa. Se da ese fenómeno con la vuelta democrática. Entonces, el Frejuli principalmente enarbola la bandera de Angelelli. La tierra para el que la trabaja, que era la prédica de Angelelli. La tierra para Codetral. ¿Quién la enarbola? Carlos Saúl Menem, que era el candidato a gobernador. Llega el año 73, que Carlos Menem se postula para gobernador y llevaba la bandera de Codetral, que será él decía, el primer acto de gobierno mío va a ser expropiación del latifundio a Salini y posterior entrega a Codetral. Las elecciones triunfa contundentemente en la provincia el Frente Justicialista y en la nación también, Cámpora, Solano Lima. Había prometido que él cuando suba a la gobernación que iba a entregar esas tierras en forma comunitaria, después con diputados se aliaron para que se expropie, pero ya entregarla en forma individual. Cedió Menem y entonces también de algún modo cedió por sus propios intereses. Pero llega la traición después en la legislatura, que un legislador de nuestro departamento votó en contra del proyecto y en lugar de ser un solo grupo para que todos seamos dueños de esta finca, lo hicieron en forma de parcela para que vengan 14 personas dueños de eso y nosotros sigamos siendo esclavos de ellos. Si hubiese funcionado esto como cooperativa, si hubiésemos tenido las tierras, no íbamos a encontrar nada abandonado como está todo esto.
Eran 70 hectáreas que se perdieron todo completamente. Asumieron las autoridades constitucionales el 25 de mayo. Por otro lado, teníamos la gente, lo que ellos hacían llamar los cruzados de la fe, que estaban completamente en contra nuestro porque muchos eran productores que iban a perder su privilegio. Cuando llega el obispo, como a cualquier pueblo, a la fiesta, compartir, se arma una pueblada. Una pueblada digitada por Menem, hermano de Carlos Menem, que llenan con folletos y con altoparlantes el ambiente espeso en contra de Angelelli, por supuesto tratándolo de lo peor, y entonces los recibe ese pueblo domesticado, más esos dirigentes, a pedradas. Ya la sociedad riojana estaba partida, ya nada más iba a ser igual en La Rioja después de los sucesos de Anillaco. Recibía continuamente amenazas de muerte el obispo. Ya en el año 75 detienen, son las primeras detenciones de militantes populares, todos ellos ligados de alguna u otra forma al obispo o a algún sacerdote. Y queriendo por tiros de elevación de acobardar al obispo, que era el alma de todo eso. En el año 76, que es la gran redada, el mismo 24 de marzo, detienen, por ejemplo, a un sacerdote en Olta, detienen a muchísimos laicos en La Rioja. ¿No? Y sabíamos que se vivía un estado de facto terrible, la junta militar, las policías que iban de un lado a otro. Si abrazamos la causa de Jesús era para hacerla plenamente y no sucumbir ante las amenazas o los miedos. El momento culminante de esta acción en contra de Angelelli hacen que el día 18 de julio se produzca la detención, desaparición y asesinato de 2 sacerdotes en Chamical. También molestaba la prédica de uno de ellos que estaba cuestionando el tema de la tierra. Molestaba a sectores, por decirte, militares y algunos políticos y civiles de acá, sí molestaba. Pero a la gente no, a la gente común, por decirte, al pueblo, no. La gente estaba contenta, los quería. ¿Por qué te digo? Porque ellos se integraban a las familias humildes. Me llamo Hilda Moreno de Sigasi, me dicen Shiri. He ejercido siempre mi trabajo acá en Chamical y siempre estuve ligada al trabajo pastoral de todos los sacerdotes que conocí. Gabriel era sereno y Carlito temperamental. Carlito predicaba la justicia y la predicaba con alma y vida, con fuerza. Y eso molestaba, por cierto, que molestaba y mucho. Los sacaron de la parroquia y los llevaron a la base, porque acá tenemos una base aérea. Ahí les han dado la golpiza fuerte y de ahí lo sacaron, tengo entendido, a Carlitos. Me contaba mi esposo que los mismos empleados civiles le decían, de ahí lo han sacado a Carlitos ya medio moribundo, medio muy golpeado, le han dado una paliza muy fuerte y los han llevado ahí al lugar donde fue el martirio, donde los terminaron de liquidar. Y ahí en el suelo les dieron los tiros de gracia. Angelelli, por supuesto, allí se pone al frente, investiga, saca documentación. En Chamical trata de hablar con todo el mundo que podía tirarle una
una información y eso lo ponen en una carpeta. Estaba amenazado por las 3A, él y un montón de curas. En la zona oeste matan al laico Wenceslao Pedernera delante de sus hijitas y de su mujer, ligado al movimiento rural. Algunos les habían dicho, mirá, pelado, no vuelvas a La Rioja. Y él nunca quiso abandonar su pueblo. Cuando él dice, todo lo que está pasando tiene un único motivo, el centro soy yo. Y la espiral se va cerrando y la cabeza está aquí, soy yo, y esto es lo que van buscando. Y empezó a hacer una espiral. Aquí está Cacho Meca, que estuvo preso. Aquí está este otro que estuvo preso. Acá está la muerte de los curas. Acá está la muerte de Wenceslao. ¿Y el centro cuál es? Soy yo, dice. Pero en la Argentina todavía no se van a animar a matar un obispo. Yo pensaba, después el pelado es el único que se equivocó en esto. Angelelli salió después de almuerzo, iba con Pinto. La camioneta era de él, la que manejaba él, una 125 multicarga. Observan que se acerca un auto del tipo del Peugeot 404, blanco. Todo ese relato ya es de Pinto. Él se acuerda de la estampida. Que se le cruza pasando Punta de los Llanos, Peugeot blanco, lo cierran la banquina, se dan vuelta. Hubo un reventón provocado de los neumáticos, que se fue la camioneta, posiblemente haya dado varios vuelcos, y que los datos dan la impresión de que no murió como efecto de ese accidente provocado. Llegamos y encontramos la camioneta de costado, dado vuelta. Los asesinos se detuvieron, lo sacaron a él. El Angelelli en el suelo, tirado con los brazos para atrás. Y finiquitan la acción, dándole con algo que puede ser un fierro en el cuello, lo desnucan. Uno pensaba que lo habían ido arrastrando desde los pies, que le habían pegado un golpe en la nuca, tenía un poco de sangre por acá, estaba tapado con la mantita. Y primero decidimos pasar por el lugar donde lo habían matado, que ya se había difundido. Y fuimos a Punta de los Llanos, porque él estaba con la cabeza juntito al borde del asfalto. Y después venía la arena ya de la ruta. Y allí lloramos y rezamos un rato, besando el suelo donde había caído su sangre, que todavía estaba sobre el asfalto, ¿no? Y desde un primer momento todos nosotros pensábamos que era un asesinato, no un accidente como lo hacían aparecer. Porque aquí, bueno, había muchos que incluso se alegraron con la muerte y sectores de iglesia que se alegraron, ¿cierto?, con la muerte de Angelelli. La iglesia de la Argentina hizo silencio de miedo en muchos casos. Yo creo que en muchos otros, capaz que los más, silencio de complicidad. Creo que ellos son los vencedores de esa batalla. Finalmente creo que los que aparentemente eran los vencedores no pudieron prever que el haber asesinado a Angelelli era comenzar a hacerlo resucitar en la historia de la militancia de La Rioja y del país. Y alguna vez también lo pensé al pelado como el refusilo, el relámpago. Dura un segundo, pero en una noche oscura, donde no sé dónde estoy parado, el relámpago me hace ver todo. Se apaga y me dice, bueno, ahora ya seguí vos, ya sabes por dónde está el camino.